Bueno, estamos comenzando la segunda semana del ciclo. Bueno, esta sería la tercera sesión correspondiente al cómputo 1. Voy a presentar primero una diapositiva con la cual vamos a guiarnos. Vamos a ver, creo que así se observa bien. ¿Se entiende bien lo que dice la diapositiva? Sí, licenciado. Sí, Bueno, gracias. Lo voy a tener así, no en pantalla completa, porque voy a moverme también a una pizarra virtual para que ustedes puedan seguir el proceso de cómo se trabajan estas herramientas. Bueno, en este caso vamos a comenzar con la unidad 2 acerca de los cuadros y gráficas para datos estadísticos. Muy bien, primero vamos a trabajar los que son para los cuadros y gráficos para datos nominales. En la clase del día miércoles vamos a trabajar las herramientas para datos numéricos, ¿verdad? Bueno, en este caso, en el primer caso, para el estudio estadístico de una muestra, menciona la lámina, es su ordenación y presentación en una tabla de frecuencias. Bueno, de una vez tenemos un ejemplo donde nos dan a un grupo de personas a los cuales se pidió el tipo de sangre y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí, digamos, la persona 1 eh, dio tipo de sangre A, la segunda O, ¿verdad? La tercera B y así, ¿verdad? Aquí como dependiendo, ¿verdad? Aquí está en base al orden en que se tomaron las muestras. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar esos datos. Primeramente, sería localizar cuántos son en total. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aparentemente son 23 datos, ¿verdad? Sería de corroborar si son 23 datos. Sí, aparentemente sí, son 23 datos. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es ordenarlos en base a algún criterio que ustedes deseen. Por ejemplo, acá el ejemplo que está solucionado lo que hace es ordenarlos partiendo de el tipo de sangre A. Entonces colocamos todos los tipos de sangre todas las personas que tienen tipo de sangre A. Entonces comenzamos, aquí tenemos una persona, tenemos otras dos personas, serían tres, tenemos otra persona aquí, serían cuatro y otra persona serían cinco. Por lo tanto, colocamos las 5A así de manera ordenada. Luego vemos que ya no hay más. Luego vamos con el tipo de sangre B. Entonces comenzamos a contar cuántas personas tienen tipo de sangre B. En este caso tengo tres aquí. Tendría otro aquí, serían cuatro. Otro aquí serían cinco, seis. Entonces coloco las seis personas que tienen tipo de sangre B de forma ordenada. Así también continuamos con los demás. El tipo de sangre O, vemos que hay 7 personas, entonces podemos corroborar ese dato, que en realidad hay 7 personas. Tenemos una aquí, tenemos dos, serían 3, más otras dos serían 5, tengo otras 6 y otras 7. Por lo tanto, estamos bien, hasta ahí tendríamos 7 personas que tienen tipo de sangre O. Luego tenemos otra que sería el tipo de sangre AB, que en este caso tendríamos dos, tres, cuatro, cinco. Entonces son 5 personas que tienen tipo de sangre AB, entonces los colocamos de manera ordenada, así las 5 personas. Luego, para poder corroborar que hemos eh, terminado con toda esta información, con los 23 datos, podemos contarlos y también volver a corroborar de que
a cada uno le corresponde esa cantidad. Entonces tendríamos 5 de A más 6, 11 de B más 7 de O, serían 18 más 5, 23. Entonces ya vimos que son 23 personas, ya están ordenadas según su tipo de sangre para poder cuantificar estas categorías. No sé, ¿hay dudas sobre cómo se ha ordenado? Pueden hacer sus consultas vía chat o pueden encender su micrófono para hacer sus respectivas preguntas. Bueno, considero, ¿hay dudas? Vamos a leer, permítame. Bueno, ahí ustedes pueden ordenarlos como ustedes les plazca. Pueden comenzar con AB o como ustedes quieran. En fin, estas categorías no, no son ordinales, ¿verdad? Son solo datos nominales que no se pueden ordenar en base a algún criterio. Muy bien, entonces luego lo que hacemos es tenemos la tabla de distribución. Permítame, más, vemos, tenemos la tabla de distribución donde aquí vamos a poner el valor de la variable. Podemos ponerle valor o categoría. En la primera columna, en la segunda columna vamos a tener la frecuencia absoluta. Se puede notar como FA. Tenemos la frecuencia relativa como FR o FR minúscula, ahí como ustedes quieran. También tenemos la frecuencia acumulada absoluta y tenemos la frecuencia relativa, bueno, frecuencia relativa o frecuencia acumulada relativa o relativa acumulada. Bueno, tenemos estos cinco columnas, las cuales vamos a llenar en base a la información. Muy bien, entonces primero tenemos los datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 categorías. Tenemos A, B, O y AB. Entonces colocamos esas categorías. Aquí abajo de valor podemos colocar esas categorías. Entonces venimos y colocamos primero en la primera categoría que tenemos, en la primera columna. En la segunda categoría tenemos la tercera categoría que es O y la cuarta que es AB. Tenemos las cuatro categorías diferentes en los cuales se puede los valores de la variable, en este caso tipo de sangre. Entonces la variable a estudiar acá es el tipo de sangre. Colocamos aquí tipo de sangre. Muy bien, ahora aquí en la última fila podemos poner el total para tener el registro de cuántos datos vamos a tener. Muy bien, entonces vamos a los datos que hemos ordenado. Vemos que primero tenemos 5 valores de A. Entonces colocamos ese valor numérico aquí en la tabla. Vamos a ponerle otro color negro para que se vea que solo es un valor. Bueno, aquí colocamos 5. Bueno, luego vamos a B y vemos que son 6, ¿verdad? Tenemos 6B. Entonces colocamos el número 6. Luego tenemos en la categoría B, ¿verdad? Luego en la categoría O tenemos 7 O, las 7 personas que tienen tipo de sangre O. Entonces colocamos las 7 personas en la tabla, aquí en la columna de frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, ¿verdad? Porque la frecuencia absoluta es el número de veces en que se repite la cantidad.
Bueno, luego tenemos AB, que son 5, ¿verdad? 5 AB, ¿verdad? Tenemos 5 veces a AB. Entonces colocamos el número 5. Aquí en total, ya ustedes hacen la suma, van a salir 23 datos. Vamos a ordenarlo bien para que se vean bien. Bueno, ahí tenemos ya la primera columna, diferente a los valores, que representa la frecuencia absoluta. Eh, Más adelante vamos a ver, a irnos aquí, la construcción del cuadro de frecuencia. Aquí hay un error. Bueno, tenemos la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparece cada grupo sanguíneo. Entonces ya vimos de que la frecuencia es la cantidad de veces que aparece cada grupo sanguíneo. Y ya los contamos, ya tenemos los datos. Luego la frecuencia relativa dice que es la división de la frecuencia entre el total de datos. Y esto es para cada una de las categorías, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver el caso para A. Para A, tendríamos, dice que es la frecuencia acumulada. Permítanme. Para A, tendría que es la frecuencia acumulada entre... Esta es la frecuencia relativa. Pido colocar frecuencia relativa es igual a la frecuencia acumulada entre el total. En este caso, para A, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta es 5, lo dividimos entre el total, que es 23. En promedio, ¿cuánto nos da 5 entre 23? 0.21. Aproximándolo al segundo decimal. 0.27. 0.22. Sí, 22 sería. Bueno, este es para la frecuencia relativa. Bueno, aquí podemos hacerlo para A, todos los datos, todas las columnas. Entonces, para A tenemos la frecuencia relativa 0.22. Ahora, bueno, vamos a calcular lo demás de A. Bueno, vamos a ponerle un colorcito para que veamos que estamos trabajando para el tipo de sangre A. Bueno, ahora calculemos otro dato de A. En este caso sería la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me representa cuántos valores. Bueno, aquí nos va a dar la información, la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas acumulada anterior con la frecuencia siguiente. En esta parte, la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia. Y la última frecuencia absoluta acumulada es el total de datos. Entonces, estamos trabajando con la primera. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada va a ser la frecuencia acumulada para el primer dato. Entonces, sería 5. Entonces, colocamos el número 5, que es la misma frecuencia absoluta, es la frecuencia absoluta acumulada para el primer dato. Luego tenemos la frecuencia relativa, perdón, esta función, la frecuencia relativa acumulada es en este caso, para el primer dato es la frecuencia relativa. Ya vamos a ver por qué. Aquí nos da la información, dice la frecuencia, aquí en la última apartado, dice la frecuencia relativa acumulada, se sigue el mismo procedimiento que la frecuencia absoluta acumulada, pero en este caso con la frecuencia relativa. Entonces, para el primer caso, la frecuencia relativa acumulada es la misma frecuencia relativa, en este caso que sería 0.22. Colocamos aquí 0.22.
Ahora podemos ver el ejemplo para B. Tenemos tiempo para hacerlo, vamos para B. Y vamos a ver qué va a cambiar, ¿verdad? Toda la información. Bueno, tenemos para B la frecuencia relativa, ya vimos que es el cociente entre la frecuencia acumulada para B entre el total. Entonces, en este caso tendríamos 6, ¿verdad? La frecuencia acumulada para B y el total 23. ¿Cuánto nos da en promedio 6 entre 23? 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 26. Sí. Sí. Bueno. Vamos a aproximar el segundo decimal, ¿no? Luego Sigue un 0. Bueno, entonces estamos bien. Entonces, 0.26. Colocamos ahí en la fila de B en la frecuencia relativa. Luego vamos con la frecuencia acumulada, que en este caso va a ser la frecuencia acumulada para, vamos a poner su índice, para A más la frecuencia acumulada para B. Le colocamos el subíndice para diferenciarlo. Entonces, en este caso, la frecuencia acumulada para A, ¿cuál es? Sería 5, ¿verdad? 5. ¿Y para B? 6. 6. 6. Entonces, la frecuencia acumulada, absoluta acumulada para B sería 11, ¿verdad? 11. 11. Bueno, entonces colocamos aquí el 11. Luego ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Vamos a mover un poquito lo que nos dé más espacio. Bueno, estamos bien. Entonces vamos con la frecuencia relativa acumulada para B. Entonces la frecuencia relativa acumulada en este caso, frecuencia relativa acumulada, va a ser la frecuencia relativa acumulada para A más la frecuencia relativa acumulada para B. ¿Cuánto nos daría? La frecuencia relativa acumulada para A, ¿cuánto es? 0.22. 0.22. Y le sumamos la de B, que es 0.26. ¿Cuánto nos da entonces? 0.48. 48, ok. Bueno, vamos a ordenar mejor para que se vea todo. Bueno, tenemos 0.48, entonces colocamos ese valor aquí, 0.48. Bueno, ya vamos avanzando, ya tenemos la mitad de la tabla. Bueno, aquí yo lo estoy trabajando por categorías. Ustedes podrían trabajarlo por columnas y no hay ningún inconveniente. Es posible hacerlo. Entonces, seguimos, podemos hacer el del O. Ya con ese creo que ya vamos a tener el dato para B. Entonces, para O, primero la frecuencia relativa. ¿Cuánto daría la frecuencia relativa? En este caso sería la frecuencia absoluta, que es 7, entre 23. 0.30. 0.30. Muy bien. Luego, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, sería la frecuencia absoluta de A más la frecuencia absoluta de B más la frecuencia absoluta de O. En este caso sería 5 más 6 más 7, ¿no? Porque la frecuencia acumulada de A es 5, la de B es 6 y la de O es 7. ¿Cuánto nos da en total?
23. 23. 18. Pues, 18. 18. 18. Bueno, gracias. Sí. Bueno, ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada, que es la frecuencia relativa acumulada de A, más la frecuencia relativa acumulada de B, más la frecuencia relativa acumulada de O. Tenemos la frecuencia relativa de A perdón, aquí estoy cometiendo error. Es solamente la frecuencia relativa. Vamos, sí. La frecuencia relativa para cada uno de los elementos. Ahí disculpen, aquí sería solo la frecuencia relativa. Anteriormente utilicé la frecuencia relativa también. GIR, ¿verdad? Pero aquí estamos para corregirnos. Bueno, la frecuencia relativa de A es 0.22 más la frecuencia relativa de B, que es 0.26, más la frecuencia relativa de O, que es 0.30. En total, ¿cuánto nos da? 0.78. 0.78. Bueno, entonces colocamos todos estos valores dentro de la fila que le corresponde a O. Entonces la frecuencia relativa es 0.30, la frecuencia acumulada absoluta es 18 y la frecuencia relativa acumulada es 0.78. Bueno, ustedes pueden trabajar para AB. ¿Cuánto les da en AB? La frecuencia relativa. 0.22. Daría lo 0. mismo que la A, ¿verdad? Porque Exacto. Sí, exacto. Si la frecuencia absoluta es la misma, la frecuencia relativa es la misma. En la acumulada, La acumulada, no. 23. tendría que dar 23 porque es el total, ¿verdad? Y la frecuencia relativa acumulada tendría que darles 1. Sería sumando todas estas frecuencias relativas, ¿verdad? 0.22 más 0.26 más 0.30 más 0.22, porque así es la definición, ¿verdad? Son todas las sumas de las frecuencias relativas anteriores a él. Da 1. Sí, da 1. Entonces, Sí. aquí en el total también nos va a dar 1. Bueno, hay aspectos importantes a considerar. El primer aspecto importante a considerar es para las frecuencias acumuladas, tanto para la relativa como la absoluta. Ya vamos a ver qué sucede. Bueno, según la definición, ya vimos de que es la suma de las frecuencias absolutas y relativas anteriores respectivamente. Pero al momento de construir la tabla, si tenemos muchas categorías, se nos hace difícil, digamos, y tendríamos 10, digamos, 10 categorías, 10 valores de la variable. Entonces, es complicado estar sumando todas las frecuencias absolutas anteriores y las frecuencias relativas anteriores a esta categoría. Entonces, lo que se hace es, si ustedes pueden notar en la tabla, según las características de la tabla, los valores que hemos encontrado, bueno, encontramos la primera para A. Luego la segunda, simplemente aquí la frecuencia relativa hay que hacerlo igual como la frecuencia absoluta, contando y luego sacando los valores de los cocientes. Pero si nos damos cuenta en las frecuencias acumuladas, tanto relativas como absolutas, en la A es 5 y en la B es 0.22, que son las mismas frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Para el siguiente, simplemente a 5 le sumamos la frecuencia absoluta, en este caso, nos da 11. Y para la frecuencia relativa acumulada, a
0.22, le sumamos 0.26, nos da 0.48. Luego para O, a este anterior, le sumamos la frecuencia absoluta, de frecuencia absoluta, y entonces tenemos 11 más 7, nos da 18. Para la relativa de O, simplemente a 0.48, que es la anterior, le sumamos la frecuencia relativa de O, que es 0.30, entonces nos da 0.78. Luego para AB, a la frecuencia absoluta acumulada anterior, le sumamos la frecuencia absoluta de AB, que es 5, nos da 23. También para la frecuencia relativa, a 0.78, que es la de O, le sumamos 0.22 y nos da 1. Así vamos construyendo la tabla más rápidamente, sin necesidad de estar haciendo todo este procedimiento que yo les he hecho a partir de la definición de cada una de esas elementos, ¿verdad? De la tabla. ¿Hay preguntas sobre la tabla? ¿Cómo se trabaja la tabla? No se entendió bien. ¿Se entendió bien? Sí. Lick, una pregunta. Sí, dígame, le escucho. Y a la hora de hacer el parcial, tendríamos que poner estos datos, digamos, si nos saliera el ejercicio, o simplemente ir llenando el cuadro de la forma que usted lo ha explicado últimamente. O tendríamos que poner todos los datos. Cuando se refiere a datos, a todo este procedimiento, Ajá, sí, todo ese procedimiento. si lo pide el ejercicio, sí. Si no, no, de una Se vez dejaría constancia. ajá, como constancia, sí, hay que hacer esto, ¿verdad? Bueno, ahí depende el ejercicio, el problema. Si son pocos datos, así, valores, se les va a pedir la constancia de todo esto. Si son muchos, se les pedirán, puede ser de las primeras 3 valores o 4 valores. Los Muchas demás gracias, Lick. pueden, ahí depende el problema, sí. Bueno, bueno, aquí en la diapositiva tenemos el cuadro ya realizado. Bueno, aquí está un poco más aproximado, ¿verdad? Que el de nosotros. Está aproximado a la primera decimal, ¿va? Pero en fin, creo que el de nosotros es más exacto. Bueno, ahora la siguiente cuestión es cómo se construye el gráfico circular. Nos dice que este gráfico, como su nombre lo dice, es un círculo, el cual está dividido en sectores circulares. Estos sectores corresponden a la proporción de cada valor de la variable. Esta definición es importante, ¿verdad? Nos corresponde a la proporción de cada valor de la variable, es decir, todo el gráfico, el círculo con un centro, este es el centro que tenemos aquí donde coinciden todas las líneas que se trazan. Todo el gráfico me representa el total de los datos. Luego nos dice que para calcular la cantidad de grados que corresponde a valor de la variable, se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos y luego se multiplica por 360. Esto es para la cantidad de grados. Otra forma de hacerlo es multiplicando la frecuencia relativa por 360 grados. También se debe de considerar que al realizar la suma de todos los sectores circulares, el resultado debe ser 360 grados. Bueno, aquí tenemos ya el gráfico correspondiente al ejemplo anterior. Pero ¿cómo se va trabajando el gráfico? Ya vamos a ver cómo se hace. Bueno, primero vamos a borrar todo esto. Vamos a mantener la tablita porque la vamos a utilizar. Bueno, formamos el gráfico, permítanme, el gráfico circular. Bueno, por ahí está.
localicemos más o menos el punto del centro, estaría por acá, digamos. Y trazamos una recta. Permítanme, vamos a trazar con regla para que nos quede bien. Bueno, aquí tenemos ya, trazamos una línea en la cual vamos a dar inicio. Entonces, vamos para el valor de A. Entonces, para el valor de A, por ejemplo, para A, lo que tenemos es, nos dice de que lo que hacemos es a la frecuencia relativa de A, en este caso, lo multiplicamos por 360 grados. Esa cantidad la multiplicamos por 360 grados y eso me da el número de grados. Llamémosle n grados. En este caso, para la variable, la categoría A. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia relativa de A? 0.22. Es 0.22, ¿verdad? Y eso lo vamos a multiplicar por 360. ¿Cuánto nos da? 79.2. 79.2 grados. Bueno, Sí. entonces nosotros venimos y con el transportador, colocamos el transportador, ¿verdad? Ya ustedes ya deben saber cómo se coloca. Con este lado, el cual es la posición inicial. Luego medimos el ángulo, 79.2 más o menos calculado. Es esto, esta porción, ¿verdad? Toda esta porción me representa, perdón, vamos a ver, aproximadamente, recuerden, ¿verdad? Esta abertura, la abertura que formamos debe de ser de 79.2 grados. Punto 2. Esa abertura que nosotros hemos hecho debe ser 79.2 grados aproximadamente. Y esto es para la categoría A, ¿verdad? Para A. Bueno, entonces, ahora lo mismo pueden hacer para las demás categorías. Por ejemplo, para B, perdón, tendríamos el número de grados para B, que sería la frecuencia relativa de B por 360 grados. ¿Cuánto nos da? 93.6. Sería 0.26 por 360, ¿verdad? 60 grados. Y nos da 93.6. 3.6. A 93.6. Vamos a partir del lado en el cual terminamos con A. Y vamos a localizar el ángulo de 93.6. Entonces, aproximadamente la suma de ellos anda cerca de 180, pero no es menor, de 172 y fracción. Entonces, más o menos quedaría por acá, algo así. Un poquito le falta para los 180 grados. Entonces, aquí, esta abertura que hemos hecho, la abertura esta, en esta dirección, es el valor de 93.6 grados. Esa abertura debe de medir eso. Y esto es para la categoría B. Bueno, ahora veamos para la categoría
¿O cuánto nos da? Pongámoslo de una vez. Sería 0.30 por 360, ¿verdad? 108. ¿Cuánto? 108 grados. Sí. Sí. Y para AB, 79.20. igual que anterior, ¿verdad? A A. Entonces, ahí tenemos ya los valores, bueno, coloquémoslos como nosotros creamos que, ¿no? Más o menos aproximadamente. Bueno, el de AB es parecido al de A, la abertura. Entonces, más o menos, bueno, estamos por aquí, vamos a ver, más o menos ahí. Bueno, aquí tenemos la abertura, ¿verdad? Hacia allá, localizamos el ángulo y esta otra abertura. Aquí tenemos 79.2 en este caso, y aquí tendríamos 108, exacto, 108 grados. Entonces aquí colocamos las categorías como para que se localice, ¿verdad? Perdón, aquí sería O y aquí sería B. Bueno, ahí tenemos ya el gráfico. Aproximadamente ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Mejor utilizando el transportador y la regla. Entonces, también el gráfico lo pueden hacer así circular, bien bonito, ¿verdad? Con el compás. Bueno, otro elemento importante que nos mencionaba es que la suma de todos estos valores debe de dar, la suma de todos los valores que hemos calculado de los valores de los ángulos, 360. nos da eso, la suma. Sí, Sí, da Lick. 60 grados. Tenemos 79.2 grados más 93.6 grados más 108 grados más 79.2 grados, ¿verdad? Y esto nos da 360 grados. Si nos da 360 es que es muy probable que esté bien, ¿no? ¿Verdad? Es que hemos hecho bastante bien el procedimiento. Bueno, otro elemento importante, ustedes pueden colorearlo, ¿verdad? Para que se vea bonito, y colocar las leyendas respectivas o simplemente así, ¿verdad? Colocando las categorías encima de los sectores circulares que le corresponden. Aquí A está sobre su sector circular, B está sobre su sector circular, O y así, ¿verdad? Todas las demás. Hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchos estilos de gráficos de pastel. Pues a mí me gustaría que trabajáramos este estilo, ¿verdad? Poniendo las categorías dentro de cada uno de los sectores circulares o por lo menos una forma deletreada de escribir la categoría, porque a veces los valores son grandes, cuando son valores nominales grandes, por ejemplo, nos pueden poner otro tipo de variables donde es un nombre, una expresión, ¿va? Entonces podemos deletrearla y poner afuera qué significa, por ejemplo, B significa A y así, ¿va? Y también ir colocando los valores, ¿verdad? De los ángulos dentro del círculo para que tengamos una idea de cómo anda la abertura, cómo es la abertura. Muy bien, hay dudas sobre cómo se trabaja el gráfico circular. No, licenciado. Ha quedado claro, Lick. Y el video de la grabación la va a subir, Lick. Sí, dentro de la plataforma de Schoology, ahí hay una carpeta que se llama enlaces para presentación. Ahí están los enlaces. Vaya, muchas gracias, Lick. Muy bien.
Bueno, ahora vamos con el siguiente tipo de gráfico, sencillo, que es el gráfico de barras. Bueno, para construir un gráfico de barras hay que seguir normalmente lo siguiente, ¿verdad? Para construir este gráfico normalmente los valores de la variable se colocan en el eje horizontal. Bueno, primeramente hay que tomar en cuenta que se forman los ejes, dos ejes, ¿verdad? Un eje horizontal y un eje vertical. Bueno, en el eje horizontal se colocan los valores de la variable. En este caso aquí hemos colocado a A, B, O y AB. Aquí pueden observar el gráfico. Están aquí más o menos a una distancia igual, ¿verdad? Para que se vea bien bonito, tiene que estar a una distancia igual las expresiones. Y en el eje vertical se colocan las frecuencias absolutas. Entonces aquí tenemos las frecuencias absolutas. En este caso, la frecuencia absoluta que es más grande es 7. Entonces, en este caso, lo más que podemos hacerlo por unidades. Esta división, ¿verdad? Que hay aquí. Podría ser que se haga por de 2 en 2, de 3 en 3, pero siempre que sea a escala. No vamos a poner en la primera rayita 2, en la siguiente 5 y así. Tiene que ir a una escala, ¿verdad? Bien hecho, ¿verdad? A una escala realizada, ya antes definido. En este caso va de 1 en 1 porque el valor máximo es 7 y por lo tanto podemos hacerlo de 1 en 1. Ahora dice que la altura de cada barra es la frecuencia absoluta correspondiente a los valores de la variable. Una característica importante es que las barras van separadas, así como les mencioné. En el caso de los gráficos de barras van separadas a una distancia igual, ¿verdad? Entre ellas. También la primera va separada del eje vertical a una distancia considerable, ¿verdad? Puede ser la mitad que hay de las distancias con las demás barras. Bueno, según los datos del tipo de sangre que hemos construido la tabla anterior, tenemos que para A la frecuencia absoluta es 5. Entonces, levantamos la barra hasta el valor de 5, formando la verdad la barra así con un ancho ya definido, el cual van a tener todas las barras. Todas las barras deben de tener el mismo ancho. Luego, para B tenemos 6. Entonces levantamos la barra con un ancho ya definido hasta 6. Bueno, el tipo de sangre O tiene 7 personas, en este caso, 7 datos. Entonces levantamos con un ancho ya definido hasta 7. Y AB tiene 5. Entonces levantamos la barra hasta 5. Entonces este gráfico es bastante sencillo de realizar, pero hay que tomar en cuenta de que esos elementos que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que debe haber una distancia considerable entre las barras. En la vertical van las frecuencias absolutas y en la horizontal van los valores o categorías de la variable. Y también cada barra debe tener el mismo ancho y la primera barra no está pegada al eje vertical. Tiene que haber una distancia. Bueno, hay preguntas sobre cómo se realizan los gráficos de barras. No, licenciado. Es sencillo, es bastante fácil. No hay cálculos aritméticos para poder realizar la gráfica. Bueno, otro tipo de gráfico que sirve para datos nominales, bueno, ahorita estamos trabajando con datos nominales, es el gráfico de línea. Es muy parecido al gráfico de barras, solo que en este caso no se hacen las barras, pero solo se colocan los valores. Ya vamos a ver cómo se hace. Para construir este gráfico se procede de la misma forma que en el caso de gráfico de barras, es muy parecido. La diferencia es que en el primer valor de la variable está en el eje vertical
¿verdad? Es muy parecido al gráfico de barras, ya que en la horizontal van las categorías o valores de la variable a una distancia muy parecida, ¿verdad? A igual distancia, y en el vertical van las frecuencias absolutas. Ahora, la primera diferencia que hay es que la primera categoría está sobre el eje vertical. En el gráfico de barras había una distancia, ¿verdad? Aquí está sobre el eje vertical y la altura de cada punto corresponde a la frecuencia absoluta. Esto es importante. Entonces, luego de colocar los puntos, estos se unen como una línea. Después de que colocamos los 4 puntos, en este caso, para los datos de tipo de sangre, el gráfico de línea sería el siguiente. Bueno, aquí hace falta unir los puntos. Pero es sencillo de unir los puntos, bueno. Pero ¿cómo localizamos esos puntos? Entonces, nos vamos a la primera categoría. Entonces, sobre él, contamos el número de veces que se repite. Entonces, en este caso son 5. Entonces, colocamos el punto sobre la categoría A que está aquí. Sobre él, colocamos en el punto, en el valor de 5, colocamos el punto. Así, exactamente sobre él. Luego, sobre B, nos subimos, ¿verdad? Exactamente sobre él. Y nos subimos el número de veces que repite la variable B. En este caso es 6. Entonces colocamos el punto ahí. También sobre O, en O sería 7. Entonces sobre O nos movemos 7 unidades para arriba. Y sobre AB nos movemos, en este caso, 5 unidades. Y ahí colocamos el punto. Aquí haría falta unir los puntos para ver el cambio, ¿verdad? Si ustedes unen los puntos, por ejemplo, de A a B y de B a O, ¿qué podemos observar al unir los puntos? ¿Cómo es el comportamiento de la línea? Ascendente. Exacto. Es ascendente, ¿verdad? Entonces, cuando va ascendente es porque el siguiente dato es mayor que el anterior dato. También podemos ver el comportamiento de la variable, ¿verdad? Si es ascendente siempre o si es descendente siempre o sufre ambas cosas. O también si es constante. En este caso, por ejemplo, de O a B, ¿cómo es? Descendente. Sí, es descendente. Porque se ve que la gráfica va hacia abajo, la línea va hacia abajo. Bueno, estos gráficos se utilizan mucho, ¿verdad? Para cuestiones de datos nominales, también para datos numéricos también se utiliza, pero se utiliza más para datos nominales. De hecho, este gráfico lo utilizan en las unidades de salud. Yo me he fijado, ¿verdad? Cuando trabajan, ¿verdad? Con los niños pequeños en pediatría, ¿verdad? Y van midiendo, aquí van colocando la edad del niño como dato y aquí el peso. Entonces van relacionando la edad con respecto al peso. Entonces me he fijado que hacen el gráfico lineal, ¿verdad? Espero que puedan comprender, así como estamos haciendo ahorita, qué representa, ¿verdad? Que la gráfica sufra así un cambio como lo hemos notado o otro cambio. ¿Hay preguntas? La línea no se traza, ¿verdad, Lee? Para unir los puntos. Sí, hay que hacerlo, es su duda. Sí, eso. Sí, hay que trazarla. Aquí no lo hice, pero para que no se confundieran, ¿verdad? Con cómo hemos localizado los puntos no lo hice, por cuestiones didácticas, pero ustedes pueden después trazar. Si ustedes quieren hacer esta gráfica, ¿verdad? Tendrían que trazar las líneas, por lo que se llama gráfico de líneas. Las líneas que unen los puntos, un punto con su siguiente y así, ¿verdad?
Gracias, Lic. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Licenciado, una pregunta. He visto que hay gráficas que ponen muñequitos, dependiendo o sea la cantidad de la variable, así el tamaño del muñequito. ¿Eso sería correcto o no? No le comprendo. ¿Para cuál gráfico sería? ¿Para barras o de línea? ¿O es un gráfico diferente? Es un gráfico diferente. He visto que colocan un muñequito de diferentes tamaños dependiendo la variable. Creo que lo que él dice son los pictogramas. Que se realizan con figuras. Sí, los pictogramas creo que habla él. Sí. De hecho, con los datos nominales se pueden trabajar pictogramas. Y son bien útiles cuando se trabajan con niños, ¿verdad? Para que los niños comprendan esa terminología y la diferencia que hay con las diferentes frecuencias. Pero su pregunta en pro de qué va. Si es correcto realizar pictogramas. Sí. Creo que tú. Es correcto, sí. Si usted está trabajando con niños, es correcto. Pero si si va a ser para un informe, ¿verdad? No es correcto. Un informe así formal, un informe que ustedes van a dar, digamos, cuando ya sean médicos sobre cómo va sucediendo algún fenómeno, ahí no sería correcto. Lo correcto es trabajar con estas gráficas que son formales. Pero si usted va, por ejemplo, a darles una charla a los niños sobre alguna cosa y usted le quiere mostrar lo que sucede, sí es correcto de trabajar pictogramas. En este caso nosotros no vamos a trabajar los pictogramas. Pero bueno, se pueden usar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedamos hasta acá. Muchas gracias a todos. Mañana continuamos trabajando con los datos numéricos. Muy bien. Gracias, Lic. Feliz día. Bueno, feliz día a todos. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias.